Buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecerle la oportunidad de este espacio al doctor Aníbal, a todo el equipo de organización que estuvo pues atento a estas intervenciones y que bueno pues quiero también a manera de anécdota, tal vez la doctora María de Jesús no lo recuerde, pero estuve en la segunda generación del doctorado y bueno, haciendo una parte de las anécdotas que comentaban con relación a la doctora Carmen Valdés. No tuve la oportunidad de que me diera clases, pero siempre supe de ella como una persona estricta, correcta, disciplinada. Inclusive me tocó en una ocasión, estando en el doctorado, que pues conocerle de su carácter. Entonces, pues bueno, es una de las situaciones que me dio me dio miedo, la verdad, debo de confesarlo, pero bueno, pues pasó. Bueno, el tema que vamos a abordar, debo decirlo también, son unas pinceladas que de ninguna manera pretenden ser un estudio exhaustivo sobre el caso, pero que justamente tienen mucha relación con lo que acabamos de escuchar de esta excelente intervención de la doctora María de Jesús. El aspecto de la discapacidad en adultos mayores, perspectivas jurídicas y sociales. Me acompaña la señora Marta Carolina Calderón Riz, que ella es una persona que ayuda en su asociación a personas que tienen la discapacidad auditiva, disminución auditiva, y pues bueno, vamos a escuchar en su momento la parte de la perspectiva social. Bueno, si pasamos a la siguiente. ¿Cuál es el abordaje que vamos a hacer de esta intervención? Bueno, pues la situación del envejecimiento y la discapacidad, el estado de interdicción, que lo conocemos en nuestro marco legal, cuáles son las perspectivas jurídicas y en lo social, pues la tarea que está pendiente por desarrollarse. El abordar temas que parecieran no tener una conexión causística de lo que una impacta respecto de la otra resulta un poco complejo, en virtud de que se necesita delimitar el abordaje en todas sus aristas. En este sentido, mi intervención trata de reflexionar lo relativo a la discapacidad y los adultos mayores. Situaciones que podríamos decir están correlacionadas en razón de que con el envejecimiento, en la mayoría de los casos, surgen enfermedades o discapacidades que les impiden realizar sus actividades con total autonomía, circunstancias a las que debe añadirse la realidad en la que nos encontramos. Una población con un crecimiento global de envejecimiento, el ritmo de envejecimiento de la población en muchos es más rápido que en el pasado. Todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus sistemas de salud y de asistencia social estén preparados para afrontar este cambio demográfico. En este contexto es necesario destacar que la discapacidad en la vejez no solo es un problema de salud pública, sino también un asunto de derechos humanos. Desde una perspectiva jurídica, los adultos mayores con discapacidades son titulares de derechos específicos que deben ser protegidos y garantizados mediante el marco legal. Sin embargo, en muchos países las políticas y leyes enfocadas en la discapacidad o el envejecimiento suelen ser limitadas o inadecuadas para abordar las necesidades específicas de esta población. El Estado democrático y los derechos humanos dentro de las sociedades latinoamericanas pueden ser estimadas de acuerdo a la madurez de su sistema político institucional por el grado de afirmación real de los derechos humanos, particularmente los que tienen que ver con los adultos mayores en discapacidad. La intersección entre envejecimiento y discapacidad requiere un cuidado particular desde el derecho, ya que involucra temas como la accesibilidad, la no discriminación, el derecho a la autonomía, a una atención médica adecuada, entre otras. Desde una perspectiva social, es esencial superar las barreras estructurales y estigmas que enfrentan los adultos mayores, promoviendo una sociedad más inclusiva
y respetuosa de la diversidad funcional. Por lo que respecta a la protección jurídica de la discapacidad y los derechos de los incapaces, esta se encuentra relacionada principalmente con la regulación de la capacidad jurídica de aquellos. Las medidas de protección y las disposiciones sobre los incapaces, como sabemos, están contenidas dentro del estado de interdicción, entendido como un mecanismo legal que invalida a una persona para ejercer ciertos derechos civiles o tomar decisiones sobre su vida, utilizada históricamente para proteger a personas consideradas incapaces de tramitar sus propios asuntos, ya sea por razones de salud mental, discapacidad o vejez. Si bien la intención original de la interdicción es proteger a estas personas, en la práctica, este sistema legal de protección ha significado ser un tanto problemático y en muchos casos incompatible con los derechos fundamentales de quienes son objeto de esta medida. Y es que para la discapacidad, desde el análisis jurídico a la luz del modelo social que descansa en la Convención Social de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es el contexto en el que se envuelve una persona, por lo que las limitaciones a las que se ven sometidas las personas con discapacidad son producidas por las deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados que aseguren que las necesidades de las personas con discapacidad sean tomadas en consideración. Dicho con otras palabras, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera, al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales. Por lo que puede concluirse que la discapacidad no son enfermedades. Ya se apuntaba en criterios jurisprudenciales este tema con relación a la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente en el amparo de revisión 1368-2015, que es cuando nosotros en el Estado mexicano hacemos ese primer acercamiento de regular esta falta de autonomía de las personas con discapacidad. Se quedó en esa revisión de amparo desde el 2015, que ya veremos más adelante que evoluciona y que desde luego ya plantea en una tesis jurisprudencial este tema. Con todo